Vamos a compartir acerca de cómo descubrir los dones y ministerio personal. Y quiero que miremos un texto. Primera de Corintios 12:1. Lo hemos visto desde el principio, ha sido nuestro versículo lema, pero cabe hoy realzarlo para lo que nos proponemos, que es cómo descubrir los dones, operaciones, ministerios en nuestra vida. Y les reitero, el objetivo es que seamos prácticos, así que no vamos a leer hoy muchos textos de la escritura, simplemente voy a basarme un poco tanto en la experiencia personal como en la experiencia de otros. Investigando, encontré como ciertas pautas que nos pueden ayudar en este trabajo de descubrir los dones y ministerio. Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, hablando de la iglesia de Corinto. Ellos manifestaban dones espirituales, pero ignoraban acerca de ello. Qué interesante, porque era una iglesia avivada en ese sentido. Tal vez era una iglesia inmadura en cuanto al carácter, pero estaba avivada en cuanto a los dones y ministerios. Oraban en lenguas, profetizaban, hacían un montón de cosas, pero al mismo tiempo que las hacían, ni siquiera las entendían. Y por eso Pablo se toma la tarea en el capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios, explicar, y se toma capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 para hablar de ese tema acerca de los dones y ministerio en la iglesia. Creo que es bastante significativo porque nos hace pensar que es un tema muy importante en la iglesia, porque muchas veces nosotros simplemente vivimos nuestro cristianismo en una banca, pero Dios quiere que le sirvamos a Él y que lo hagamos pues con excelencia, y hacerlo con excelencia es hacerlo con el entendimiento, que sepamos qué es lo que estamos haciendo, que tengamos ese dominio propio sobre el don, sobre el ministerio que el Señor nos ha dado, para que encaminemos nuestra vida hacia donde Dios quiere y no vayamos al garete, ¿no? Como que tapando huecos, y será que sí es esto lo que Dios quiere que haga, o será esto otro, o será este otro, y muchas veces eso permite, en muchos casos, cuando entramos en el sistema de la iglesia más como organizacional, bajo la manipulación, porque el pastor dice, no, es que usted tiene que ir a abrir iglesia y usted es un evangelista. Es que usted tiene que quedarse en esta iglesia 20 años y usted es un apóstol, usted tiene la capacidad de ir a hacer misiones y abrir nuevas iglesias, y se quedó estancado en un lugar porque su misión le dijo, tiene que quedarse ahí. Por eso es importante que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Quiero entrar en materia porque la idea es no alargarnos mucho en este tema, sino mirar la parte práctica. Por eso les digo que no vamos a leer muchos textos, solamente vamos a leer dos textos. Ya leímos el primero, el resto voy a ir hacia la práctica y un texto de conclusión. ¿Cómo descubrir? Hablemos primero del ministerio. ¿Cómo descubrir nuestro ministerio? Primero, recibiendo su llamado sobrenaturalmente. La primera parte que necesitamos observar respecto al ministerio es esta parte. Porque muchos de nosotros olvidamos que el ministerio no es algo natural. Olvidamos que el ministerio es algo sobrenatural. Y quiere decir que si Dios me está llamando a algo, Dios se va a dar las mañas, entre comillas, suena feo, pero pues sería la forma de expresarlo, de hacernos entender a qué nos está llamando. El primer interesado en que nosotros le sirvamos es Dios. Cuando leemos Romanos encontramos que dice, y todos se hicieron inútiles, pero en Cristo ya no hay inútiles. Sin Cristo éramos inútiles, no servíamos a Dios para nada, pero en Cristo tenemos un propósito, hay un llamado, hay una destinación de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios se va a encargar de que nosotros identifiquemos el ministerio que Él tiene para nosotros. Ya sabemos cuáles son los ministerios, ya entendemos lo que Dios quiere respecto a lo bíblico, ya entendemos el contexto de cada una de estas cosas que el Señor nos da. Dentro de la parte de recibir el llamado sobrenaturalmente, pues no es lo común que venga una voz audible a decir, Simón, yo te he llamado como maestro, pues generalmente no sucede. La mayoría recibe una voz interna o una convicción que lo empuja a servir en cierta área.
Pensamos, por ejemplo, en la persona que tiene el llamado hacia el evangelismo. Es una persona que le apasiona. Yo tengo que compartirle esto de la salvación a otros y entonces se vuelve su obsesión. Mientras que, por ejemplo, el maestro su obsesión se vuelve, yo tengo que leerme la Biblia como sea completa. El profeta se obsesiona más por sueños, visiones, cosas sobrenaturales y así cada uno de los ministerios. Necesitamos entender que lo natural va a empezar a fluir dentro de nosotros. Dios nos llamó y de forma natural algo va a empezar a fluir que nos va a empujar hacia algo. Entonces, cada uno tiene que empezar, porque el objetivo de la clase hoy es que empiecen ustedes a pensar en ustedes mismos qué es lo que los apasiona más. Los apasiona más ganar gente del mundo, formar personas en la iglesia, hablar lo que Dios dice, pensar en viajar a servirle a Dios a otros lugares, ya es apostolado, ¿cierto? Misiones. Les apasionaría cuidar una iglesia, estar ahí 20 años con los mismos, las mismas, pero verlos crecer. Tienen más ese sentido paternalista, son más pastores. Lo sobrenatural funciona con eso natural. Quiere decir, con eso natural manifiesto eso que Dios quiere para mí. Algunos pueden recibir una palabra de confirmación profética. Entonces, en medio de una administración, Dios viene y nos habla sobre el ministerio, porque recuerden, por ejemplo, que dice que Pablo le habla a Timoteo, le dice que te fue dado, hablando del ministerio, por la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir que se le confirmó a Timoteo el ministerio a través de los ancianos de la iglesia. Eso puede suceder que usted se enfatiza en algún libro de la escritura y es bien interesante. A veces, por ejemplo, mi personaje favorito, Esdras. Que como buen maestro me gustaría ser como Esdras, un entendido en las escrituras. Bueno, yo me identifico con Nehemías. Bueno, de pronto tenga más hacia la parte del pastorado, del liderazgo, de las misiones, qué sé yo. A otra persona le impacta los profetas, se identifica con Jeremías y entonces tiene más el llamado hacia la parte del profeta. ¿Con qué libro se identifica usted en la Biblia? ¿Con qué personaje se identifica usted más en la Biblia? Uy, no, yo me identifico con David. Bueno, posiblemente usted sea más un pastor, un profeta, un líder como Moisés, entonces ya está pensando en otro aspecto. A mí me llama la atención Felipe. Mire cómo Esteban predicó y dio su vida por el Evangelio. Usted es un evangelista, le llama más la atención eso. Al evangelista le gustan más los 4 evangelios, es su círculo de trabajo, nada como pez en el agua en los evangelios. El maestro le gusta toda la Biblia, al profeta le gusta leer los profetas, al apóstol le gusta mucho la parte escatológica, por ejemplo, la apologética, la defensa del evangelio. Y eso nos puede ayudar a ir detectando también la parte del ministerio. Hablando de la parte sobrenatural, como vamos a encajar en aquello a lo que fuimos llamados, cuando llega una convicción eso no se quita. Llega un momento en que estamos convencidos de que esto es lo que Dios quiere para mí. Si algo me hace mover de ese convencimiento, pues obviamente quiere decir que tengo que examinar, abrirme un poco a mirar, ¿será que es por acá que Dios quiere? Pronto charlamos, creo que con Yadira contaba un día, un evangelista que no se gana un alma, evangelista, pero cuando predica la gente se compunge. Pues profeta. Un maestro que nunca enseña a nadie, maestro, se enreda para dar un concepto, maestro, pues no. Entonces también por Descartes podemos mirar. Un apóstol que no sueña con ir a las naciones, apóstol, misionero, no. Entonces observamos también qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos atrae, qué no nos atrae. Estamos hablando de descubrir el ministerio. En segundo lugar, las personas llamadas al ministerio aman servir.
Un mecanismo que se encuentra en todos nosotros es el involucramiento de corazón en servir en la iglesia local a la que asistimos en el momento. Nadie tiene que empujarnos, no es una carga, se hace porque se quiere servir a Dios, y no porque se le delegue, sino que se involucra de manera voluntaria. Recuerde que leímos un texto, ¿cierto? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y obviamente cuando sirve lo hace con alegría. ¿A qué me refiero? Nosotros no vamos a descubrir nuestro ministerio si no nos involucramos a hacer algo en la iglesia. Si ustedes preguntan por Simón, Simón se metía en todo. Yo llegué a una iglesia y al otro día me dijeron que hay intercesión a las 6 de la mañana. Pues al otro día estaba ahí en intercesión a las 6 de la mañana. Estaban orando en lengua las hermanitas, pues entonces yo quiero orar en lengua con las hermanitas. El caso es que si ellas oraban en lengua, yo decía, pues yo oremos igual a ver qué pasa. Me decían, ¿usted quiere ir a hacer tal cosa en una célula? Ah, bueno, toca ir a servir los tintos, a barrer, a trapear. Pues allá estaba don Simón ayudando a barrer, a trapear. Al punto que, si ustedes me preguntan, he llegado a trabajar con grupos de alabanza, aunque no soy ministro de alabanza porque no tengo el don como músico. Trabajé con mujeres en una iglesia, 40 mujeres a mi cargo, porque ninguna mujer quería encargarse del ministerio de mujeres. Entonces, pues yo dije, no, oiga, el mejor ministerio que he tenido de mujeres. Oiga, esas viejas lo sostienen a uno en oración. Trabajé con jóvenes, aunque no soy muy paciente con los muchachos, pero ahí estuve trabajando con jóvenes que había que hacer ujier en una iglesia, pues allá estaba haciendo ujier en una iglesia. Entonces, ¿cómo empieza uno a descubrir los dones o el ministerio? Pues simplemente arranca por involucrarse. Por eso digo, las personas que tienen un llamado se quieren involucrar en alguna cosa. Ellos no están contentos estando en una banca. Y creo que podemos pensar que hay mucha gente en la iglesia que nunca manifiesta nada de nada. Gente que lleva 20 años en una iglesia y ellos aman a su pastor y qué bendición estar en esta congregación, pero no se les ve hacer nada, ni ofrendan. Pasan desapercibidos, de agache. Ellos solo exprimen de la iglesia, solo piden de la iglesia, pero nunca dan nada. Nunca se les ocurre llevarle a un mercado a un hermano. Nunca se les ocurre, venga, oramos por el pastor. Nunca le ocurre, venga, nos metemos en la intercesión, ¿no? Llegan los domingos a su culto y salieron. Pero la gente que tiene un llamado al ministerio no va a estar contenta en una banca, siempre va a querer estarse preparando, siempre va a querer crecer, siempre va a estar preguntando, bueno, ¿y qué más hay que hacer? Por eso les digo, si preguntan aquí por su servidor ha hecho de todo. Yo trabajé con niños, trabajé con jóvenes, trabajé con mujeres, trabajé con alabanza, trabajé como copastor, trabajé en la parte administrativa, recogiendo las ofrendas, hasta viruteando el piso de la iglesia, porque si había que hacerlo en intercesión. Trabajamos con una anciana que se llamaba la vieja diamantina. Ella empezaba a orar y 3 horas después estábamos limpiando las lágrimas y diciendo, Señor, buscamos tu rostro. Siempre ha estado el anhelo de servirle a Dios con Hernando. Ustedes que lo conocen, desayunos eran tintos jugados de la cafetera del domingo. Todos los días le echábamos agüita y un poquitico de café y revolvíamos eso y tomábamos esos tintos jugados con 2 pancitos de la panadería porque no teníamos ni plata y ni siquiera íbamos a trabajar. Nos habíamos dedicado a orar, a hacer ayunos en las mañanas, a atender consejerías en la oficina pastoral. Eso era lo que hacíamos. Ay, que no nos pagaron, que no nos dieron, que no, nunca estaron pendiente de nada de eso. Simplemente feliz de estarle sirviendo a Dios. Comíamos en la casa de una hermana, al otro día comíamos en la casa de la otra porque estábamos haciendo visitas. Cuando uno realmente tiene un llamado, tiene ganas de hacer algo. Uno no está contento en la banca. Ese sería el segundo punto. Tercero, las personas llamadas muestran una gracia y dones visibles a otros. Cuando existe un llamado, este se acompaña de dones sobrenaturales que fluyen de manera natural y sin esfuerzo y que son notables a otros. Otras personas identifican en uno algo. Yo recuerdo con el pastor Gustavo, estábamos jovencitos todavía, yo tenía pelo, estábamos en la casa de la que era anfitriona de la célula que yo dirigía y a ella le fascinaba ponerme textos de la escritura
porque ella decía, oiga, es que usted le pone un texto de la escritura y como que pareciera que usted lo puede como un arma todo, como que lo desbarata y vuelve y lo arma de otra manera. Y tenía esa capacidad de leer un texto y desglosarlo de una forma que a ella le impresionaba. Entonces, desde muy temprano en el Evangelio decían, usted es maestro, porque es que mire, usted le ponen un versículo y usted con ese versículo se entretiene. Llegamos a pasar noches hasta las 2 3 de la mañana estudiando versículos de la Biblia. Llegamos a 6 de la tarde, comíamos, nos tomábamos un tinto, nos poníamos a charlar de la Biblia, nos daban las 2 3 de la mañana estudiando Biblia. ¿Y de dónde surgía eso? Pues simplemente que hay dones, hay cosas que están en uno y que otros alrededor pueden ayudarnos a descubrir. Por eso es bueno que usted pregunte a su familia, a sus amigos cristianos, oiga, ¿usted qué nota de pronto de dones que yo pueda tener de ministerio? Si no tiene un contexto, pues déle un contexto, ayúdeles un poquito a entender y luego que ellos le ayuden, porque ellos pueden decir, oiga, pero es que usted cada vez que me habla, como que sabe mi corazón. Ah, no, puede tener el don de discernimiento, puede tener el don de profecía. Mire que es que usted me habló y lo que usted me habló se hizo, se cumplió. Puede ser un profeta. Eso nos va a ayudar un poquito en ese ejercicio de descubrir. Entonces es bueno, la pareja de uno, ellos saben qué tiene uno. Mi esposa, por ejemplo, acá ella dice, usted que pelea con esa guitarra, pero cada vez que usted agarra esa guitarra, usted se mete en el cuento. Pues hay un don de profecía y se manifiesta a través del instrumento, a través del cantar. Bueno, qué bonito. Asimismo, hay personas que van a distinguir en nosotros ciertos dones, ciertas capacidades. Yo he notado que a usted le gusta mucho llamar a la gente, cuidar, estar pendiente de las personas. Tiene hacia el pastorado. Porque con los dones, con el ministerio que Dios da, pues obviamente viene esa gracia especial en esa área. Usted Dios le da sueños continuamente. Seguramente es un profeta. Tenga a través de sueños, de visiones, lo que Dios quiere dar para otros. Tiene todos los días un sueño que contarle a alguien porque es que soñé con usted y mire que tal cosa y pum, se cumplió. Ah, bueno, usted va a identificar. En cuarto lugar, las personas llamadas al ministerio están programadas para el ministerio al que están llamados. Como Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, toda la información que pertenece a nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, ya está depositada dentro de nosotros. Es información que necesita descomprimirse de alguna manera. Quiere decir que todos hemos estado preparados, programados de alguna manera para algo. ¿Y eso a qué va? Que aún muchos de los dones o de los ministerios, las capacidades que Dios nos ha dado, vienen funcionando desde antes de nosotros ser cristianos, desde antes de estar nosotros en Cristo, ya está funcionando muchos de los dones y ministerio. A ver, estoy poniendo mi ejemplo precisamente porque quiero tratar de ilustrar lo mejor posible y pues uno ilustra con lo que conoce. De niño, nosotros vendíamos veladoras, cuadros, novenas, escapularios en el cementerio Soacha. Allá estaba don Simón de chiquito vendiendo eso. La gente, por lo general, llegaba a contarme sus problemas y entonces yo decía, no, llévese a San Marcos de León, llévese a San no sé qué, que esto le funciona para esto y esto le funciona para esto y préndale tantas velas a esto. Y había algo bien curioso y es que la gente decía, oiga, pero mire que lo que usted me dijo, eso me salió, mire, me funcionó, vecino, y entonces teníamos ya clientes fijos porque funcionaba la cosa. Aunque eso no es de Dios, obviamente, debe aclararse, sí da a entender algo y es que ya había algo del don profético desde niño. Ya algo funcionaba con respecto a la parte de consejería, la capacidad de hacer análisis de situaciones, de problemáticas y generar soluciones. Les he contado yo que en el colegio, en educación física, yo soy malísimo. Yo corro una cuadra y ya estoy con la lengua afuera. Pero el profesor de educación física, yo le decía, profe, déjeme, yo le hago una exposición, yo le hago un trabajo. Él me decía, listo, hágame un trabajo, una exposición sobre tal deporte. Él se ahorraba su trabajo, porque yo lo hacía. A mí me gustaba hacer investigaciones y hacer exposiciones, porque cuando yo hacía exposiciones me iba súper bien. Yo era el peor de los estudiantes en cuanto a hacer tareas, pero a la hora de hacer evaluaciones a mí me iba bien.
y yo no estudiaba, pero la información la almacenaba y cuando la iba a desarrollar, pues me salía la información y ya. En ese sentido, me iba bien y me iba bien con las exposiciones. Pues creo que desde niño, desde antes de ser cristiano, pues ya estaba manifestando la capacidad como maestro de poder enseñar a otros. De hecho, les conté en alguna ocasión que tenía yo un cartapacio de revistas porque me gustaba leer también. Ahí hay otro punto sobre el maestro. El maestro le gusta leer de libros sobre los ovnis. Y recuerdo haber hecho una exposición, 15 minutos, tan bien hecha, que la profesora, delante de todos los otros alumnos, dijo, oiga, yo no creía en los marcianos, pero ahora sí. Pues tan buen maestro que quedó convencida la señora. Bueno, eso hace parte de esto. Por eso hablamos de estar programados. Quiere decir que desde muy niño la capacidad de cantar, la capacidad de cuidar a otros. Entonces el niño que tenía esa capacidad de liderazgo frente a sus compañeritos, el evangelista, por ejemplo, es el que atrae mucha gente hacia cosas. Entonces el niño canzoncito del colegio, si usted controlaba a ese, controlaba al resto. Ese tiene un liderazgo, ese tiene una capacidad administrativa. Lo que hablamos la vez pasada, la persona que es más perfeccionista, por ejemplo, a la letra bien redondita, tiene más hacia la parte, por ejemplo, de enseñanza, de maestría. El niño que visionario desde niño ya estaba pensando, mire, yo consigo plata vendiendo dulcecitos en el colegio, tal cosa, puede ser un apóstol, alguien que tiene capacidad de abrir negocios, de abrir obras. Todo eso tiene que ver mucho con el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Así que es importante que también hagamos un recorderis desde nuestra infancia. Podemos empezar a ver ciertas capacidades, ciertos dones, ciertas habilidades que vienen funcionando. Desde niño, antes de ser cristiano, ya soñaba cosas y se cumplían. Ah, bueno, pues ahí hay algo de Dios. Le gustaba el canto y cuando cantaba la gente se emocionaba. Bueno, ahí tiene un don, de alguna forma se puede identificar. Eso implica también el tipo de personalidad. Nosotros hablamos acá acerca de los temperamentos, ¿no? Flemático, melancólico, colérico, sanguíneo. Y muchas veces el ministerio tiene que ver con eso. El maestro tiende a ser más colérico, melancólico, más colérico, melancólico. El evangelista tiende a ser más sanguíneo, es el que llega y arma el jolgorio y atrae a otros. Tiende a ser más espontáneo. El pastor tiende a ser más flemático, más de la casa, más tranquilo. Y así pudiéramos ver de pronto también en esa parte del temperamento, de la personalidad, del carácter, de los hábitos de vida. Todo eso Dios ha ido preparando para lo que Dios quiere. Así que podemos empezar a pensar también en esto. Estamos mirando cómo descubrir dones y ministerios. Tengo acá, por ejemplo, un listado de esas cosas programadas. El pastor será un extrovertido, siempre buscará cuidar a otros o será un líder. El evangelista no puede evitar estar pensando siempre en tener amigos, en ganar a otros. Al maestro le gusta estudiar y ser muy organizado. El profeta odia el mal y todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un profeta aún desde niño es muy tendiente a la búsqueda de la santidad. Aún hablamos de niños no creyentes que desde muy niños, uy, no, yo lo malo no. Esa tendencia a estar alejado del mal desde muy niño es una buena señal, por ejemplo. El apóstol siempre querrá ayudar al mayor número de personas posibles a crecer y madurar. Entonces, por ejemplo, en el colegio era el que tenía la capacidad de tomar a los niños desjuiciados y enjuiciarlos. Podría ser un misionero, un apóstol, ¿cierto? Alguien que tiene esa capacidad de ayudar a orientar el liderazgo de otros. Puede funcionar también para que identifiquemos. En quinto lugar, las personas llamadas al ministerio tendrán un mayor deseo por Dios y las cosas de Dios que el cristiano promedio. Creo que ya lo dije. Voy a leer lo que tengo acá. La persona llamada tiene un deseo mucho mayor por las cosas de Dios. Está dispuesta a morir a sus deseos y a sí misma. Busca la voluntad de Dios mientras otros se divierten. Es importante
que entendamos que Dios tiene para todos un ministerio, pero no todos van a desarrollar un ministerio. Usted tiene un bulto de semillas, pero todas las semillas no van a producir, todas las semillas no van a dar un fruto. Y creo que de alguna manera hay mucha gente de relleno en la iglesia. Aunque todos tengan un llamado, mucha gente está de relleno en la iglesia. Pasa de una iglesia a otra y pasan 20 y 30 años y la persona estuvo toda la santa vida de relleno en la iglesia. Por eso digo, hay gente que al menos da ofrenda, qué sé yo, pero hay gente que pasó desapercibida. El hermanito fulano de tal, le hacen el velorio más reconocido de la iglesia. El hermanito, porque es que duró 30 años ahí, no sirvió para nada, pero todo el mundo dice, era el mejor hermanito de la iglesia. Pues hay gente que por el contrario da, se involucra, se mete y esa es una buena señal para descubrir. ¿Quiero yo estar en la banca? ¿Quiero yo servir? Si quiero yo servir, pues allí hay algo. Estoy dispuesto a sacrificar, porque es que hay algo importantísimo con respecto al ministerio y a descubrir el ministerio, y es que el ministerio atrae tanto que uno ya no está pensando, voy a perder tiempo viendo películas, voy a estar perdiendo tiempo haciendo cosas. No que eso no se haga, no que uno no se divierta con ese tipo de cosas, pero el que tiene el llamado al ministerio prioriza las cosas de Dios. Hablaba en el campamento con un pastor, la esposa se fueron a la carcelaria y la gente estaba enferma, tuvieron alguna situación y ella dice, pues de malas, si están enfermos, yo voy a ir a visitarlos, yo voy a ir a orar por ellos, yo voy a ir a estar con ellos, a compartir el evangelio con ellos, y no le importó enfermarse por ir a hacer unas visitas. Y ella decía, a mí no me importa, pues si me muero me voy para el cielo, pero me voy feliz y haciendo lo que Dios me ha mandado. Bueno, eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Se sacrifica. Él no está pensando el domingo a ver si voy a culto o no voy a culto. El verdadero siervo, el que tiene llamado, tiene ganas, tiene esfuerzo, sacrifica muchas cosas, su tiempo, se trasnocha, sus recursos, hace cosas para servir a Dios, para que el reino de Dios funcione. Eso es una señal también que nos puede ayudar en ese punto. Pensemos, por ejemplo, que tiene llamado a pastor, por ejemplo, quiere invertir tiempo en las personas. El que es evangelista quiere salir como sea a la calle a hablarle al que tiene al lado en la buceta. Y así sucesivamente cada ministerio. En sexto lugar, los ministros cristianos maduros podrán sentir por el Espíritu Santo o por la obra de Dios a través nuestro que hay un llamado. ¿A qué me refiero? Otra forma de descubrir los dones y ministerio es cuando nuestros pastores, nuestros ministros, si son maduros en el Señor y son entendidos en lo que están haciendo, pueden ayudarnos en gran manera a encontrar cuáles son nuestros dones o ministerios. ¿Por qué? Pues porque tienen la habilidad, tienen la capacidad, tienen la visión. Pensemos, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para lo que los he llamado. Podemos pensar en cómo el ministro puede identificar y ayudar a identificar a sus ovejas el ministerio. No siempre sucede porque pues de alguna manera a veces es un descubrimiento personal, pero puede pasar. Yo recuerdo, por ejemplo, una hermanita y yo había visto que ella era maestra, porque cuando ella hacía sus aportes respecto a algún estudio, alguna cosa, hacía unos aportes. Y un día le pregunté, bueno, ¿y usted qué ministerio tiene? Y ella dijo, yo no sé. Yo le dije, pues al menos pregúntele a Dios, dígale a Dios, muéstrame, ¿qué ministerio tú me has dado? Yo no le comenté nada de lo que yo creía. Ella se fue juiciosita a orar, porque nunca había pensado en eso, porque nunca nadie le había dicho que ella le servía a Dios para nada. Recuerdo que al otro día llega y dice, hermano, Dios me dio un sueño. En el sueño yo estaba hablando y mientras hablaba, habían muchas personas a mi alrededor y descendían rollos como papiros, eran como brillantes y descendían sobre la cabeza de la gente. Y cuando descendían sobre la persona, se abrían. Y ese fue todo el sueño. Pues el sueño fue bastante diciente. Era una maestra. Tenía la capacidad de ayudar a abrir el entendimiento, de revelar la palabra a otros.
tuve la oportunidad de decir, hermana, yo he sentido de mucho tiempo que usted es maestra, más por la forma en que usted contesta, pero ella no se creía maestra. Pero con ese sueño y lo que pudimos charlar de ahí en adelante y darle algún entrenamiento que alcanzamos a darle, ella ya empezó a enseñar a otros la palabra del Señor. Qué importante que podamos también contar con la ayuda de ministros maduros, serios, que puedan ayudarnos a orar y que puedan ayudarnos a interpretar muchas de las cosas que vivimos como creyentes. Por eso es importante congregarse, por eso es importante compartir. Tristemente ahorita por estos medios ha sido lo más impersonal de este planeta. ¿Por qué? Porque si pudiéramos estar de manera continua en la congregación, en el ratico del tinto, en la charlita de una cosa a la otra, va a ir saliendo lo que Dios nos ha dado. Necesitamos ese ejercicio de compartir, tener un retiro espiritual, de oración, de búsqueda, la presencia de Dios, porque en medio de esos retiros también Dios pues obra de manera profética, confirma muchas cosas. Son espacios que nos ayudan también para descubrir nuestros dones y ministerios. Hablamos respecto al ministerio, hablemos respecto a descubrir los dones. Digamos que estoy hablando de manera general y son pautas importantes, pero respecto a descubrir los dones, tengo 4 cosas que decir. Primero, ¿cómo descubrir los dones? Primero, estudiando los dones y aprendiendo cómo funcionan, que es algo que ya nosotros tenemos adelantado. Ya hemos estudiado acerca de los dones y cómo funcionan y eso ya hace que pues podamos identificarlos porque necesitábamos esa información. En segundo lugar, observar la vida de otros cristianos, cómo operan en sus dones. Es un ejercicio interesante. A veces cuando yo escucho a las personas, por ejemplo aquí en el computador, cuando estamos tomando las opiniones después de cada reunión, uno observa, venga, este cómo responde, este cómo habla, este qué dice, este cuál es su tendencia y de alguna manera eso nos ayuda a detectar también. Es bueno que hagamos ese ejercicio cuando vemos a otros obrando en una palabra profética, cuando vemos a otros que llevando aguapanelas a los pobres con pan. Bueno, pues estos tienen misericordia. Cuando estamos viendo a alguien haciendo una oración y en medio de la oración hay un mover de Dios poderoso, bueno, tiene el don de profecía. Así sucesivamente. Cuando vemos a otros funcionando en sus dones y los observamos, logramos identificarnos, oiga, a mí me gusta esto, a mí me llama la atención esto también. Eso nos ayuda. En tercer lugar, analizando qué dones reconoce que se desarrollan en usted. Trate de tomar esa lista que ustedes ya recibieron acerca de dones, operaciones, ministerio. Échenle un repaso y propónganse de todo su corazón a descubrir lo que Dios tiene para ustedes. No se queden solo con que, ay, me dieron la clase y qué chévere, qué bonita la clase de los viernes por la noche. No, sino, bueno, venga a ver qué es lo que Dios quiere. Yo recuerdo una jovencita, ella tenía problemas espirituales. Siempre que había un mover de Dios en la iglesia, se le alborotaban los bichos. No lográbamos detectar qué era, le ministrábamos y nada. Finalmente hicimos una visita a su casa. La familia se había convertido hace un año, pero pues todavía tenían sus cuadros, sus novenas, sus ídolos, sus cosas. Hicimos una explicación de ese tipo de cosas. Hablamos de pactos espirituales, de cosas que habían sucedido allí. Cuando oramos por eso, la muchacha fue liberada totalmente y estando liberada, un día el Señor me da Jeremías capítulo 1 y me dice, ve y léele a ella Jeremías capítulo 1. Me voy, la visito, le digo a ella, Dios me mandó a leerte Jeremías capítulo 1, no sé por qué, pero te lo voy a leer. Se lo empecé a leer y a medida que lo leía, ella empezó a llorar y la mamá observaba y se sonreía porque ella había tenido un sueño esa noche con Jeremías capítulo 1. Yo llego a las 8 de la mañana a leerle de nuevo Jeremías capítulo 1. Ella me preguntaba, ¿por qué Jeremías capítulo 1? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Entonces yo le decía, ahí está el llamado de Jeremías como profeta. Entonces muy posiblemente Dios te está llamando como profeta. Pasó. Ella se dedicó ese día a orar en base a Jeremías capítulo 1. En la noche, el papá llegó y dice, yo quiero que mi hijita haga una oración. Cuando ella empezó a hacer la oración, entró el Espíritu de Dios de una forma especial en su casa
y ella empezó a profetizar. Fue una cosa impresionante. Hoy ella le sirve al Señor junto con su esposo, pastorean una iglesia en Ciudad Bolívar. Y qué bueno ver cómo Dios utiliza esos dones. Entonces necesitamos que Dios empiece también a confirmar a través de otros y que nos dispongamos también nosotros a descubrir. Pues, ¿cuál fue el punto por el que estoy dando el ejemplo de la muchacha? Deseo, ganas. El punto es que a veces simplemente nos quedamos con la información, pero no oramos, no preguntamos de verdad de corazón a Dios. Mire que si la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos clamar a Dios de corazón y si lo hacemos de corazón, Dios va a respondernos y Dios no nos va a dejar en la duda de lo que nos ha dado. Así que dispongámonos como un ejercicio. Quiero que toques mi corazón, quiero que me hables, quiero que me confirmes en tu palabra a través de un profeta, de un sueño, de una predicación en internet, lo que sea. Dios puede confirmarme un ministerio, un llamado, un don, para que yo empiece al menos a encaminarme hacia lo que Dios quiere. Y en cuarto lugar, y por último, utilice un test. Los tests en internet hoy en día, mis amados, creo que nos puede permitir descubrir los dones y ministerios de una forma muy sencilla. Existen varios tests. De hecho, por ejemplo, hay uno diseñado por Christian Schwartz, basado en el libro de las 8 características básicas de una iglesia saludable. Tal vez sea el más completo, pero es bien complejo porque son casi 200 preguntas. Además es muy amplio porque él mira más o menos 35 dones diferentes. Él combina dones y ministerios como dones. Entonces es mucho más complejo. Entonces le voy a poner esa tarea también para que la haga, pero háganla en oración. No la haga ahí como venga curiosidad, vamos a ver tan chévere. No, piense en que Dios le está haciendo un llamado. Piense en lo importante que fue para Moisés que esa zarza no se quemara. En lo importante que fue que Dios sacara a David de detrás de las ovejas. Que viniera Samuel a llamarlo para ungirlo como rey frente a sus hermanos cuando él era la persona más ignorada de su casa. Piense en la importancia de que Dios se revele a su vida y le revele a su vida ese llamado, esos dones, ese ministerio, y piense que eso puede activar en usted lo sobrenatural de Dios, porque es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, que nuestra vida cristiana no se base solo de ir a la iglesia y recibir predicaciones del pastor Simón 20 años, porque Dios tiene cosas más grandes de las que nosotros pensamos y a veces nos estancamos simplemente porque nos dedicamos solo a recibir, pero Dios quiere que vivamos de manera sobrenatural. Dios quiere que empecemos a experimentar cosas. Estaba precisamente ahorita en un momentico con alguien. Dios me dio esta mañana un sueño y ella decía, hace 3 años Dios me había dado ese sueño a través de alguien muy exacto. Y quiere decir que Dios me está confirmando algo que hace 3 años Dios me venía hablando y Dios me lo dio a mí en otro sueño también, muy similar a lo que ella había recibido. Entonces, creo que podemos empezar a experimentar eso de una forma sobrenatural. Dios quiere que experimentemos su presencia, su gloria, que le sirvamos de manera poderosa y vamos a entrar en eso si deseamos, si buscamos. Un test nos va a ayudar muchísimo. En internet hay cantidad de test, hay unos en PDF que usted los puede descargar, imprimir y los puede desarrollar y ahí le van dando las pautas de cómo resolverlo para que usted más o menos identifique. Puede que no le atine mucho, pero se le va a acercar muchísimo porque pues obviamente los sistemas nos ayudan mucho en ese sentido de ir descubriendo lo que Dios tiene para nosotros. Pues es una forma también especial, pero lo que les digo, háganlo de corazón, no lo hagan como venga curioseamos, sino háganlo con todo su corazón. Quiero terminar con un texto. Primera de Corintios 2:12. Hemos hablado de cómo descubrir los dones y ministerio personal. Les he dado pautas muy prácticas. Realmente no he hecho una exposición bíblica. Creo que ya hemos visto bastante Biblia en todo el estudio. Ya vamos a entrar en otra área. Nos quedan tal vez 2, 3 clases más bien importantes que nos van a enfatizar en otros aspectos. Pero en este punto, quiero que leamos este texto con todo nuestro corazón abierto, con nuestra mente abierta, pensando, Señor, ¿tú qué quieres conmigo? Dice, y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo. Hermanos, no podemos pensar que Dios nos va a llamar a un ministerio y nos vamos a dedicar toda la vida al trabajo del mundo. Toda la vida en Simón a echar pintura. No. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué hemos recibido el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, cuando la Biblia dice para que sepamos, no es solamente una información aquí en la cabeza, no es recibir un curso sobre dones y ministerios, no es el objetivo. El objetivo es para que sepamos, para que vivenciemos, para que experimentemos, para que disfrutemos, para que palpemos lo de Dios. El objetivo es que a través de esto que hemos estudiado podamos descubrir realmente lo que Dios nos ha concedido. Les dejo de tarea en internet, en el canal de YouTube, Julio Simón López M, un tema que compartí que se llama Concibe lo que Dios te ha concedido. Porque conceder es concebir. Y muchos de nosotros no hemos concebido el ministerio. Ya está ahí. Tenemos las capacidades de dar fruto para Dios, pero no lo hemos concebido y por eso no sabemos lo que Dios nos ha concedido. Pongámonos en la tarea de escuchar ese tema, por favor, para que nos ayude. Concibe lo que Dios te ha concedido. Son dos temas, disfrútelos, aprovechen. Nos queda simplemente pensar en lo que Dios nos ha llamado y mirar estas pautas.